Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Tenebris. Estoy aquí grabando desde otro rinconcito de mi habitación. De chismeo que por fin tengo un nuevo librerito. Y lo que quería compartirte esta vez son algunas lecturas que he tenido durante marzo. No sé si seas del mismo team, pero soy una lectora que recién se pone las pilas en marzo porque creo que enero y febrero son meses como para adaptarte. Y la verdad es que ha sido un buen mes lector, he tenido buena racha lectora, he leído 2, 4, 6 libros, entre ellos hay novedades, por ahí clásicos y algunas lecturitas que ya he estado compartiendo en las otras redes sociales, así que quizá puedas encontrar aquí una nueva lectura tenebrosa. Uno de los primeros libros que leí fue Horridum de Sara Pizarro. Este libro fue publicado por la editorial peruana Pandemonium y la verdad es que ha sido todo un viaje y un descubrimiento. Es la primera vez que leo a Sara y de hecho este es su primer cuentario. Es un libro que sí llama mucho la atención porque quizá dentro de la literatura peruana fantástica todavía no tenemos muchos autores que exploren estas temáticas a través del horror. Tenemos, por ejemplo, a Carlos Carrillo, que es un autor que también publica en la misma casa editora, que ya he recomendado en este canal. Ese es un libro que va muy en línea con este, sin embargo, Sara tiene su propia firma, ¿no? Yo creería que aquí resaltan cuentos mucho más realistas, y no hay como este lado sobrenatural, ¿no? Que es algo que sí se ve, por ejemplo, con Carrillo. Como comenté, este cuentario contiene 22 historias y la verdad es que es un mix, ¿no? Hay historias que quizá tienen un corte más erótico, otros más grotesco y otros que se acercan más al terror. Incluso hay algunos relatos que tienen una ironía que en el lector puede provocar risa, ¿no? O cierta incomodidad, y creo que ahí se gesta justamente lo grotesco, que estás viendo una situación tan horrible que la forma en que está descrita y los eventos que pueden ocurrir pueden causarte gracia, y es incómodo, porque al final tú también como lector de alguna forma indirecta eres parte de lo que se está manifestando, ¿no? Eres como un testigo de... Y creo que esa es la experiencia que puedes tener con Horridum. La verdad es que de todos estos cuentos voy a mencionar los que me han gustado, no voy a especificarlos porque la verdad es que me gustaría mucho que descubran a la autora y lo lean por su cuenta. Estoy hablando, por ejemplo, de Percy Montesinos, que fue uno de los relatos que me gustó bastante. También tenemos, bueno, Daniel Parents, que es el primero. Me desquició mucho El Muñón. Siento que fue una historia bien fuerte. También tenemos Impúberes, que es uno de los relatos que mencionaba, que habla sobre esta salvajidad que pueden tener los niños, ¿no? Nos presentan una historia así donde se vuelven desquiciados. La cura de todos los males también me gustó. Estos cuentos son una invitación a explorar, ¿no? Qué tan disruptiva puede ser la ficción. Y claro, quizá puede ser en algún momento un poco perturbador de leer, pero sí siento que es una autora que debemos conocer. De verdad que es sumergirte en un mundo muy, muy tenebroso y decadente. Otra lectura fue Hija de Sangre y otros relatos de la gran Octavia Butler. Esta es una edición de Consoni, muy bonita, muy extraña. Y bueno, comento que esta fue una lectura para nuestro club en Leyendo con Tenebris para marzo. Esta es una edición de 7 relatos y 2 ensayos, pero nosotros leímos solo una selección. Leímos Hija de Sangre, Al otro lado, El libro de Marta y Obsesión Positiva, que es uno de los ensayos de la propia autora. Y lo chévere de esta edición es que les voy a compartir, y es que al final de cada cuento hay un pequeño epílogo donde la autora comenta la razón de ser del cuento, ¿no? Explica, por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos un epílogo y un texto donde ella misma explica en qué se inspiró, por ahí si recibió algún feedback
después de la publicación del cuento. Y bueno, de todas las que he mencionado, la que te voy a recomendar y que vayas corriendo a leer es Hija de Sangre. Para esto contexto, Octavia es una autora de ciencia ficción y la ciencia ficción que propone es muy cercana, pero también es muy humana, ¿no? No es una ciencia ficción dura, de hecho es muy cotidiana incluso. Quizá en realidades muy extrañas, muy diferentes, muy lejanas, pero muy cotidiana. Y esa fue una gran conclusión que tuvimos en nuestra reunión en el club de lectura. Y te voy a comentar de qué va justamente, creo, el mejor relato, que es Hija de Sangre, originalmente llamado Blood Child, y habla sobre Gan, que es un adolescente que vive en una familia humana, y esta familia convive con otras criaturas, los Click. Los Click son... No quiero darte muchos spoilers para que leas el cuento, y también te advierto que no vayas a buscar información en internet para que tengas este primer impacto. Básicamente va sobre eso, ¿no? Cómo estos humanos tienen que convivir con estos seres, son extraterrestres que viven en una colonia en un planeta, ¿no? No estamos hablando de la Tierra, es un planeta fuera, ahí en el universo. Y es muy interesante porque se pone a prueba a través del personaje todo un sistema de creencias sobre cómo estos seres humanos tienen que convivir, porque al final son como familia también, ¿no? Con estas criaturas, y también cómo se genera un sistema ahí de poder entre cada uno de los miembros de esta familia. Es un cuento loquísimo, quizá no sea del gusto de todos, también advierto eso, pero está genial como aventurarse, conocer otros tipos de ficción. Quizá el cuento podría ser una mezcla de ciencia ficción con weird fiction, y no sé, es muy chévere, a mí me gustó mucho, es la segunda vez que lo leí para el club y me siguió generando esa sensación de incomodidad al leerlo. Otro libro es Apocalipsis en Lima, de Ángel Jiménez, publicado por Mesa Redonda, editorial peruana, a través de su sello Euforia, que es, digamos, su sello fantástico. La novela va sobre un acontecimiento que ocurre en el 2011, un brote de virus comienza a infectar a las personas y los convierte en unos seres similares a lo que conocemos como zombies. La historia se presenta de la siguiente forma. En realidad llega un folder con unos documentos clasificados, un poco extraños, misteriosos, que llegan a una editorial con el único mensaje de "Publíquenlos", es decir, que nosotros tendremos acceso a estos archivos. Y bueno, es, digamos, una reconstrucción y una transcripción en realidad de todos los eventos que ocurren a ciertos personajes, ¿no? Sobre todo al protagonista, que es Felipe. Él es parte de la ASIP, de la Agencia Secreta de Investigación y Protección del Perú. Y él se encarga justamente de registrar en vivo cada acontecimiento durante este evento. Algo que me gustó mucho de la novela es que la estructura es como de novela epistolar, ¿no? Es un tipo de novela que a mí personalmente me gusta mucho, la disfruto, y es tener registro de cómo van sucediendo los hechos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que están fechados, tenemos día, incluso la hora, que por ejemplo aquí podemos ver secuencia de transcripción de audio iniciada, nombre de secuencia, análisis de audio y una serie de detalles que creo que enriquecen mucho la historia. Es una historia muy fácil de leer, no es muy compleja en el sentido más literario. Sin embargo, a mí me costó mucho engancharme con ella en los primeros capítulos. Más adelante siento que la novela ya agarra más ritmo, hay mucha más acción. También comento que lamentablemente me encontré con algunos errores en el tema de los tiempos de algunos verbos, ¿no? De repente están hablándome en presente y por ahí hay un verbo en pasado que no tiene nada que ver. Y lo resalto porque para mí es muy importante la fluidez de la narrativa, ¿no? Por ahí siento que quizá no se
no se ha hecho una distinción adecuada de cuando el protagonista está hablando, ¿no? O se está generando estos registros. Y por el otro lado tenemos la historia misma que nos va desarrollando los hechos, ¿no? Es como si me hablaran en la misma persona, entonces se genera una confusión. Sin embargo, algo que sí me gustaría hacer hincapié, y es que es una novela que tiene toda una expansión a nivel transmedia. Tenemos una web y uno entra a esa web y es como estar viendo uno de estos registros. Incluso hay otro texto que también está disponible de forma gratuita que se llama Diario de Apocalipsis en Lima, y es como una historia paralela a los acontecimientos de aquí. Y vemos la perspectiva de otro personaje, en este caso es un protagonista que es un artista. Otro comentario que llegó a mis manos fue Surrealidades de Tania Tinyala. Esta es una autora de ciencia ficción. Yo anteriormente aquí en este canal he recomendado algunos de sus cuentos, y es que Tania ha publicado dentro del género de lo fantástico, pero sobre todo de la ciencia ficción. Y aquí tenemos una muestra de historias que creo que rompen un poco con esa línea. Tenemos cuentos que, como dice su título, van más allá de la realidad y nos presentan otras posibilidades. Y de hecho estos cuentos creo que son muy oníricos. Hablo en el sentido de que son quizá muy místicos, muy fantásticos, y casi en la mayoría de cuentos tenemos como protagonistas a mujeres. Voy a leer un poco de la sinopsis para que más o menos entiendan de qué van. Dice: en el libro se encuentran seres míticos representados en una atmósfera onírica, como una genealogía de videntes, un linaje de mujeres que hacen un mundo propio alejado del paso del tiempo y del régimen de los hombres, de vampiras que absorben la energía vital y seres malignos que buscan corromper el alma humana. Y eso, es una mezcla de 12 historias que hablan de brujas, pero también de espíritus, y creo que eso es un punto importante. De hecho, esa es una figura que se repite en varias historias. Hablo de la aparición, ¿no? O el fantasma, pero no el fantasma clásico que todos conocemos, sino como una figura, un espíritu, como se menciona, pero que es como un eco del pasado. Hay una razón de ser de por qué ese personaje trascendió, ¿no? Y por qué se manifiesta. Entonces eso es algo que se puede ver en alguno de estos cuentos. Por ejemplo, tenemos los cuentos Leyenda y Marea Roja, que van en la línea de esta presencia de apariciones, de forma muy cotidiana en realidad. Y luego también hay un tema que no mencioné, y es que hay algunas historias que tienen que ver con cambios con el tiempo, pero también con el espacio. También algo muy chévere que yo aprecio mucho en los cuentos, a mí me gusta divertirme leyendo, ¿no? Así sea del género más horroroso o más tenebroso, pero cuando hay esta cuota de ironía o sarcasmo, lo disfruto mucho. Y hay mucho de eso en estos cuentos. Por otro lado, me gustó leer quizá esta versión de Tania más calmada. No sé si me explico, quizá me entiendan mejor aquellos que ya han leído muchas de sus ficciones, porque tienen como esta estela, ¿no?, onírica que se mencionaba al inicio, a comparación de otros cuentos que ella tiene, que hablan, por ejemplo, recuerdo que hay un cuento muy fuerte que habla sobre unas criaturas que son como unos zombies que lloraban por su propia naturaleza. Lo comenté en algún video, por aquí lo voy a dejar, que son como unos zombies llorones, pero era un cuento muy triste, ¿no?, muy fuerte. También recuerdo otro cuento más o menos en la misma línea, que es Miraflores, que habla también sobre una infección que azota a toda la ciudad y tiene una fuerte carga de crítica social. Sin embargo, tenemos una novela muy corta que se llama El sueño de los nitálopes, que podría ir como en esta línea, aunque aquí siento que hay mucha más ironía, ¿no? El otro es una novela de corte más juvenil,
distópico. Es por eso que me gustó mucho leer a Tania en otra faceta, así que les recomiendo su realidad. También leí Labios del Edén de Raziel Emanuel, publicada por Speedwagon. Esta novela hace un poquito la presenté en Casa Tomada, me invitaron a comentarla y por supuesto no podía rechazarlo porque es una novela sobre vampiros. Bueno, en este caso sobre una vampira. Estamos hablando de la historia de Valeria Valerus, que encarna, ¿no?, esta famosa leyenda de la vampira de Barranco. Es muy curiosa la forma en que nos presentan a nuestro protagonista, porque durante la noche busca víctimas con las que alimentarse. Sin embargo, durante el día trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas buscando donantes para salvar la vida de pequeños. No obstante, durante este tránsito conocerá a Carlos Noriega, que es un fiscal que está justamente investigando algunos crímenes porque están apareciendo cuerpos de hombres en la playa Los Yuyos en Barranco. Así es como este hombre aparece en la vida de Valeria y representa como este resquicio de luz, ¿no?, dentro de la oscuridad de su vida. Es una novela que tiene sí tintes románticos, pero por el otro lado también hay mucho del thriller, ¿no? Un thriller sobrenatural. Cuando comenté la charla, mencioné que habían algunos personajes que podríamos asociar. Tenemos, por ejemplo, a Celine de Underworld, que es una vampira que también, ¿no?, tiene que matar a cierto tipo de personas porque está en una guerra. Estamos hablando de este enfrentamiento de vampiros con hombres lobo. Y bueno, ella también se enamora de una persona de la que no debería enamorarse. Más o menos estas son las reflexiones, ¿no?, que tiene nuestro protagonista y que me parecen bastante interesantes. Y el último libro fue la antología Nada Humano Sobrevive Aquí, publicada por la editorial Academia Antártica. Y esta es una selección de Alexis Iparraguirre. Él es autor de ciencia ficción, de hecho es un especialista en este género. Y no sé si recordarán, pero él también estuvo a cargo de la antología Esa realidad no existe. Ya comenté el libro por ahí en el Instagram, pero aquí me gustaría comentar algunos detalles más. Y quizá algo que tienes que tener en cuenta es que nos titulan el libro como Antología de cuentos peruanos bajo la sombra de H.P. Lovecraft. Son cuentos peruanos. Quizá la primera idea que tenemos sobre esta edición es la que comenté, ¿no?, de cuentos que adaptan un poco elementos del universo de Lovecraft en una mirada más local. Sin embargo, no todos cumplen con esto. Siento que hay algunos cuentos que sí tienen como esencia esto, ¿no?, que se toman elementos de Lovecraft y hay como una especie de fusión con cosas muy peruanas y que calzan muy bien. Sin embargo, hay otros cuentos que quizá no tienen muy desarrollado este contexto. Te vas a encontrar con 12 cuentos diferentes y yo creo que hay una diversidad bien interesante y chévere en el sentido de que no todo es como el clásico tema de Lovecraft, que serían estas criaturas cósmicas. Hay diversidad y eso es, creo que, algo genial de esta antología, porque por ejemplo tenemos cuentos que hablan sobre sectas religiosas, sobre rituales, pero también sobre brujería, no solamente sobre seres, ¿no?, extraterrestres, sino también tenemos seres acuáticos como los famosos Deep Ones, ¿no? También tenemos muchos viajes en el tiempo y el espacio, y muchos de estos cuentos están insertos en un contexto más académico, ¿no?, como lo hemos visto en algunos de los relatos de Lovecraft. Quizá hay algunos cuentos que puedan resaltar más que otros. Yo ya comenté en su momento cuáles fueron. También rescato que la edición es bien completa en el sentido que nos brindan un material extra. Tenemos esta sección de Lovecraft Postmortem, Dossier, y hablo en primer lugar de un pequeño escrito a modo de ensayo de un psiquiatra. Se titula Howard Philip Lovecraft, un esquizotípico,
Es la pregunta. Es un ensayo que se presentó en el Congreso Europeo de Psiquiatría en el 2018. Y luego tenemos una sección que es un diario de Lovecraft de 1937. Este escrito nace a partir de una carta donde se transcribió lo que se presume algunas notas del diario personal de Lovecraft y nos evidencia lo prolífico y ordenado que era. Lo que podemos ver es una secuencia de ciertas acciones o hábitos que tenía Lovecraft en el día a día. Habla mucho de su salud, de ciertos dolores que tenía pues diariamente y que tenía que conllevarlos. Me parece interesante porque tenemos de mano información que quizá en una primera instancia no pensamos del autor. Y por otro lado tenemos como tercer punto Lovecraft Global, y es una serie de cuadritos, aquí lo puedes ver, de muchas referencias para conocer todas las publicaciones, ediciones y sobre todo manifestaciones a partir de los relatos de Lovecraft hacia otras artes. Hablo no solo de otros libros, de otros autores en literatura, sino también canciones, desde el metal hasta películas, ¿no?, muy contemporáneas. Y me parece muy chévere porque incluso también tenemos la forma en que se han ido traduciendo los textos de Lovecraft en diferentes idiomas. Y bueno, estos han sido todos los libritos que he estado leyendo. Espero sinceramente que te haya proporcionado alguna información para que tomes en cuenta una próxima lectura. Por ahí te haya, como dije, picado el bichito de la curiosidad para leer alguno de estos títulos. Son mis recomendaciones más sinceras. También me gustaría que me comentes si ya has leído alguno de los autores mencionados. Sería chévere para tenerlo en cuenta y quizá seguir leyendo alguno de ellos. No te olvides suscribirte a este canal y nos vemos hasta un próximo video.